de cobrar la vida de decenas de miles de personas, ha dejado también a decenas de familias desplazadas, 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas en todo el territorio nacional, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses y millones de víctimas indirectas. La exposición continua a fenómenos violentos afecta a todas las mexicanas y a todos los mexicanos por igual, en particular el desarrollo físico, emocional y social de las niñas, niños y adolescentes en México. Más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza y millones de mexicanos no tienen atendidas sus necesidades básicas de vivienda, salud, educación y el acceso a una alimentación digna. Las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos fueron sistemáticamente dejadas en la sombra. Sin embargo, este gobierno ha decidido revertir esta situación y colocar a las víctimas en el centro de su atención y de sus acciones. Revertir la crisis de derechos humanos y garantizarlos de manera progresiva, con las víctimas y los grupos más vulnerables y excluidos en el centro de la atención gubernamental, es nuestra prioridad y a eso nos abocaremos en los próximos años. Desde el día en que usted fue electo, ha sostenido que el gobierno dará prioridad a la atención de las personas más pobres, quienes han sido históricamente discriminadas y excluidas, por lo que por el bien de todas y todos ellos se ha decidido que además de las políticas de bienestar que ya están en marcha, uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 será el de igualdad de género, inclusión y no discriminación. Transversalizar el Plan Nacional de Desarrollo significa llevar la igualdad y la no discriminación, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, así como el enfoque territorial y el desarrollo sostenible, al diseño y a la implementación de todas y cada una de las políticas del Gobierno federal. La desigualdad, la exclusión y la pobreza se expresan también como formas de violencia y debemos enfrentarlas. Ya que 1 de cada 2 niños, niñas o adolescentes se encuentran en situación de pobreza y 2 de cada 10 están en pobreza extrema, afectando en mayor medida a las niñas y a las mujeres. El gobierno está poniendo énfasis en la atención a las necesidades básicas de las personas, garantizando al menos el mínimo esencial en el ejercicio del derecho a la alimentación, a la vivienda, a la educación y la salud, como lo plantean los 25 programas de bienestar o el programa de jóvenes construyendo el futuro. Es urgente cerrar las enormes brechas de desigualdad que viven los grupos históricamente discriminados y excluidos en el país. Cuando hablamos de brechas, nos referimos, por ejemplo, a que las mujeres hablantes de idiomas indígenas que viven en zonas rurales tienen una tasa de analfabetismo 10 veces mayor que la del resto de la población, o que 8 de cada 10 habitantes de lengua indígena viven en situación de pobreza. Esto se traduce en el doble del promedio nacional. Nos referimos a prácticas que en las calles, escuelas, clínicas, medios de comunicación y de transporte, entre otros muchos espacios, se imponen obstáculos de todo tipo a las personas con discapacidad porque sus diseños no son accesibles. Cuando hablamos de brechas de desigualdad, hablamos de que las mujeres indígenas y afromexicanas que viven en zonas rurales cuentan con servicios de salud escasos, lejanos, de peor calidad que en las zonas urbanas y sin adaptaciones culturales mínimas. Una de las expresiones más preocupantes de la violencia es la sistemática exclusión que viven las niñas y mujeres, así como la acentuada violencia intrafamiliar, laboral, comunitaria, institucional y feminicida de la que son víctimas. El 66% de las mujeres mayores de 15 años afirman haber enfrentado al menos un episodio de violencia emocional, física, económica, sexual o de discriminación a lo largo de su vida. Por ello, habremos de poner especial atención a la violencia que sufren las mujeres en las zonas de conflicto, la violencia sexual y las basadas en género que se expresan, por ejemplo, en la tortura sexual, que sigue siendo una práctica recurrente en el país y que debe ser erradicada. Estas formas de violencia
Las viven de manera más severa las mujeres indígenas, las mujeres privadas de su libertad, las mujeres migrantes, las madres solteras, las mujeres con discapacidad, las lesbianas y transexuales, las periodistas y defensoras de los derechos humanos. Las políticas de seguridad y los procesos de verdad y justicia, pero también las políticas del programa de bienestar, atenderán la forma específica de violencia que viven las mujeres, pero también deben fungir de manera diferenciada, dando prioridad a las mujeres más vulnerables. Así, la prioridad de atender los derechos humanos no se limita a la subsecretaría a mi cargo. Los derechos humanos deben impregnar de forma transversal todas las acciones y políticas públicas de este gobierno, tal y como lo propone el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que hoy discutimos. Sin embargo, para proteger y garantizar adecuadamente los derechos humanos y revertir la crisis humanitaria en el país, es fundamental que las políticas públicas se rijan bajo el principio de no discriminación, de perspectiva de género y de inclusión, promoviendo también la equidad de género, adaptándose a las necesidades e identidades concretas de cada persona. La perspectiva de género debe permear todas las acciones del gobierno, reconociendo los diferentes tipos de violencia que afectan a las mujeres y entenderlas como un problema social y estructural. Asimismo, se debe impulsar por medio de políticas públicas, en comunicación y colaboración con comunidades y la sociedad civil, una transformación de los estándares y conductas patriarcales para promover y adoptar normas sociales positivas que impulsen la equidad de género. Para lograr que la no discriminación, la equidad de género y la inclusión sean ejes transversales de las políticas de todo el gobierno, es necesario que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo retome estas perspectivas para que funjan como directrices de la construcción de la paz en el país. Por ello, desde los distintos ámbitos del Gobierno federal, se promoverá que las políticas públicas partan de diagnósticos serios, nutriéndose de experiencias comparadas y de la colaboración de organismos internacionales, la academia y organizaciones de la sociedad civil. Es necesaria también la coordinación entre las distintas secretarías del Gobierno federal y los distintos órdenes de gobierno para asegurarse que los derechos humanos, la no discriminación, la perspectiva de género y la inclusión sean efectivamente un eje transversal a lo largo del sexenio. La Secretaría de Gobernación, en el marco de sus facultades, colaborará con las distintas secretarías y dependencias para alcanzar el objetivo primigenio planteado, alcanzar la paz y la reconciliación entre todas y todos los mexicanos. Señor presidente, usted ha sintetizado de manera clara esta nueva visión del Gobierno nacional cuando ha señalado que la Secretaría de Gobernación se convertirá en los hechos en la Secretaría de los Derechos Humanos. Ello entraña una nueva visión en el ejercicio del poder público, donde la Secretaría de Gobernación, sin desatender sus responsabilidades en la conducción de la política interior del país, dejará de ser un órgano para el control y para la persecución política y deberá erigirse en una institución garante de derechos y libertades, donde la razón del Estado y el principio de autoridad sean reemplazados por la salvaguarda del interés nacional y el ejercicio pleno de los derechos y libertades de todas y todos mexicanos. En ello, y siguiendo sus instrucciones, emprenderemos el mayor de nuestros esfuerzos para retomar la planeación como un instrumento que nos permita consolidar la cuarta transformación que está en marcha en nuestro país. Muchísimas gracias. Ahora escuchemos el mensaje a cargo de la doctora Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública. Muchas gracias. Señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, distinguidos miembros del Presidium, compañeras y compañeros.
Uno de los ejes fundamentales de la Cuarta Transformación es pugnar por una vida pública sin corrupción y transparente. Una vida pública que incluya la denuncia ciudadana de todas las formas que la corrupción tiene para expresarse. Para el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, la corrupción llevó a la descomposición del régimen político que nos antecedió y que padecimos todos y todas las mexicanas durante décadas. Como miembros de este nuevo gobierno, asumimos el compromiso de luchar contra esta lacra que afecta a los mexicanos y a las instituciones públicas, y por ello estamos muy conscientes de que la función pública es toda actividad o manifestación estatal que tiene como objetivo el logro de los fines esenciales del propio Estado y la realización de los intereses colectivos, llegándose a identificar incluso como la razón de ser de la administración pública. Considerado lo anterior, estimamos pertinente resaltar en nuestro Plan Nacional de Desarrollo que estamos conscientes de que en el régimen pasado la función pública tuvo una misión fallida y no cumplió con su mandato. El nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, derivado del mandato ciudadano, recibió de nuestro pueblo una encomienda y estamos todos comprometidos, obligados y deseosos de ser factores importantes para erradicar la corrupción, la impunidad y recuperar en favor de la sociedad los recursos que de origen le corresponden. Por ello, nuestra misión será instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público, un nuevo equilibrio organizacional que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia en estricto apego a la normatividad imperante. En nuestra visión para 2024, la corrupción se castigará, el derroche se eliminará, la ineficacia se terminará, la fiscalización de los fondos públicos se ciudadanizará, la denuncia ciudadana se protegerá, la transparencia se garantizará y se generarán ahorros en los recursos públicos orientados a satisfacer los objetivos del desarrollo nacional. La esencia de la función pública es la de ser un órgano preventivo, en este caso la Secretaría de la Función Pública, para prevenir actos u omisiones de acción en el seguimiento y vigilancia de la aplicación de los recursos públicos y en la prestación de los servicios públicos. Somos también un instrumento de sanción y cuando se presenten las acciones indebidas de parte de los servidores públicos, estamos obligados a actuar de manera inmediata. Estas posibilidades tienen competencia en toda la administración pública. La coadyuvancia y coordinación entre la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción, así como la Fiscalía General de la República, hoy ya autónoma, será vital para lograr el objetivo de este nuevo gobierno de acabar con la corrupción, ya que será la primera, al ser un ente de vigilancia y sanción en la vía administrativa, la que proveerá de los elementos necesarios a la justicia para que se castigue en el ámbito penal a toda aquella persona que cometa delitos de naturaleza vinculada con la corrupción. Seremos y nos comprometeremos a ser una especie de ministerio público de la probidad. La Secretaría de la Función Pública se encarga de las acciones de auditoría del gasto de los recursos federales y de control interno a políticas, planes, programas, normas, en coordinación con nuestros órganos internos de control que tienen por objetivo prevenir riesgos en el funcionamiento del gobierno. Es necesario restablecer la confianza de los ciudadanos en el servicio público, para lo cual la Secretaría de la Función Pública se constituirá en la dependencia encargada no solo de la revisión y la sanción de conductas contrarias a las normas, sino también en la planeación e implementación de mejoramientos, de mejoras de gestión, especialmente en aquellas oficinas que tengan contacto con el público y que tengan la obligación de auspiciar los derechos fundamentales de la sociedad. El servicio público tiene razón de ser únicamente si es útil a la protección de los derechos fundamentales y si prevalece el interés general.
La implementación de nuestra próxima ley de austeridad republicana de Estado, así como la aplicación de la política de austeridad republicana que nos ha encomendado el señor presidente de la República, será de la mayor importancia para estos objetivos. La austeridad de Estado es un modo de vida democrático, sustentado en el interés general, en la sobriedad de la vida pública y privada y en la entrega abnegada al cumplimiento del mandato popular. Un gobierno austero es aquel que no malgasta en cuestiones vanas el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales del desarrollo que emergen del mandato popular. Nuestra línea transversal de combate a la corrupción que defenderemos y auspiciaremos desde la Secretaría de la Función Pública se construye sobre la base de un concepto de austeridad republicana que recoge lo mejor de la historia de nuestro país y se aleja de la aplicación neoliberal de la austeridad funcional al menoscabo de los gobiernos y al pisoteo de los derechos sociales. La austeridad neoliberal funcionó bajo la lógica de reducir la justicia social y los gastos de inversión del gobierno. El neoliberalismo avanzó afectando derechos y disminuyendo recursos de los programas sociales con objeto de beneficiar solo intereses creados y de unos cuantos. El presidente de la República ha sido muy claro en proponer una austeridad republicana que adelgace el gasto burocrático del gobierno y los gastos innecesarios y onerosos, pero que respete y aumente los derechos sociales de toda la población en el marco del principio de progresividad de los derechos fundamentales. La fundamentación jurídica de esta idea es abundante y se encuentra en una diversidad de tratados internacionales, pero sobre todo emerge de nuestra propia historia. Precisamente por ello es que para instaurar esa nueva ética de trabajo en el servicio público es indispensable dar un seguimiento estrecho a la actuación de los servidores públicos y con ello se verán reducidos los riesgos de corrupción, al mismo tiempo que se protegerán los recursos de la Administración Pública Federal y se vigilará el adecuado uso de los mismos. Para lograr que la plantilla laboral de todo nuestro gobierno y la Administración Pública Federal esté compuesta por servidores públicos capaces y honestos que actúen en beneficio de la sociedad, que cuenten con oportunidades de desarrollo personal y profesional y cuya actuación se encuentre en un proceso de evaluación y mejora continua, se requiere de la adecuada implementación del servicio profesional de carrera, tarea que también estará a cargo de nuestra Secretaría y en la cual hacemos eco de las palabras aquí compartidas por nosotros, por el subsecretario de Gobernación, en cuanto a fomentar un servicio profesional de carrera con perspectiva de género, de no discriminación y de auspicio a toda la profesionalización de nuestros servidores públicos. Gracias. Gracias. Permítanme concluir compartiendo con ustedes algunos de los logros que en estos 100 primeros días hemos dado desde este marco transversal de acción. Por primera vez en la historia de México, la Función Pública logró que todo el gabinete legal y ampliado, los subsecretarios de Estado y los 32 delegados federales hicieran pública la totalidad de sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés. De manera complementaria, modificamos el Declaranet para eliminar las exclusiones en la publicidad de la información de los datos patrimoniales. Hoy solo hay dos opciones: reserva o publicidad total. Se logró reconsiderar también los nuevos formatos de declaración patrimonial que exigían el llenado de 781 campos de información versus los ya de por sí complicados actuales 216 campos, y esos formatos nuevos que fueron aprobados en el gobierno anterior aumentaban el universo de los servidores públicos obligados a declarar ante la Administración Pública Federal de 250,000 sujetos obligados a alrededor de 2 millones de servidores públicos en las más bajos niveles de la Administración Pública Federal.
Inició la creación ya de un sitio web de la Secretaría de la Función Pública, a través de la cual la ciudadanía tendrá acceso total y fácil a la información de la nómina del personal de la Administración Pública Federal. Este 1 de abril se dará la inauguración formal del portal Nómina Transparente al 100%. Se reanudaron los trabajos del proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto, para lo cual se diseñó y se acordó una hoja de ruta para atender de raíz la problemática de la vigilancia estatal ilegal en México, y la Secretaría de la Función Pública, como representante del Poder Ejecutivo en el Sistema Nacional Anticorrupción, está trabajando con todo su esfuerzo para atender esta alianza para un gobierno abierto. En 3 meses se han abierto casi las mismas investigaciones que todo el año pasado. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 4 de marzo de 2019 se han turnado a las áreas de investigación concretamente 23 investigaciones, 133 expedientes de evaluación patrimonial, 68 análisis de incompatibilidades patrimoniales, 12.500 constancias de inhabilitación y no inhabilitación, y se han realizado más de 150 audiencias por controversias sobre contrataciones públicas. Las presuntas faltas administrativas por probables delitos administrativos o faltas administrativas incluyen una cuantía de 793 millones de pesos que muy probablemente serán regresados a la tesorería, a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación. Estamos convencidos de que vamos a lograr nuestro sueño acariciado de tener una administración pública libre de corrupción. Estamos también trabajando ya en el otorgamiento de un distintivo de integridad para las empresas mexicanas, así como un padrón de empresas certificadas en probidad que permitirá un combate integral a la corrupción en las contrataciones públicas. Pues yo quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo que ha estado presente desde ayer en estos foros de interacción. Creemos que la Cuarta Transformación no es un evento de un día, es un proceso histórico que está comenzando y al que queremos aportar todos. Estamos invitando a que se sumen y poniendo el mejor de nuestros esfuerzos. Sabemos que todos nosotros, todos ustedes, todos los mexicanos estaremos a la altura de este gran reto. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras por parte de la maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, honorable presidio que nos acompaña, amigos todos, me da un gran gusto ver tantas caras conocidas, jóvenes, niñas, bienvenidas. La protección de los animales forma parte esencial de la moral y de la cultura de los pueblos civilizados. Benito Juárez. Yo entiendo esta frase como una reflexión e invitación a mostrar nuestra calidad moral y cultural como nación, en el cuidado del medio ambiente, de nuestra flora, de nuestra fauna y de nosotros mismos como especie. Es el respeto de nuestros recursos, su cuidado, su preservación para las generaciones futuras y aquellas por nacer. Hoy estamos presenciando y somos los actores de un ecocidio sin precedente que compromete la sobrevivencia y la integridad de todos los organismos que habitan los ecosistemas, desde los seres humanos hasta la totalidad de las especies, que impacta no solamente a nuestro país, sino al mundo entero. Es imperante que actuemos con responsabilidad y con una alta conciencia de preservación y sostenibilidad en el territorio, no solamente como política de Estado, sino escuchando el reclamo de nuestras comunidades,
de nuestros jóvenes, de nuestras niñas y de nuestro pueblo. No habrá desarrollo, justicia social ni bienestar si no tenemos bosques que capten agua, selvas y humedales que mitiguen emisiones, recursos naturales sanos que provean medios de vida para las comunidades. Cuando una comunidad pierde sus medios de vida por la degradación ambiental, inmediatamente observamos los efectos de una degradación social. El empobrecimiento natural ha llevado al empobrecimiento social. Hoy atestiguamos a hombres, mujeres, niños y jóvenes que migran de sus lugares de origen por no encontrar oportunidades de desarrollo asociadas al aprovechamiento de nuestro capital natural. La migración desprotege los territorios que son ocupados y generan diversos tipos de violencias. Es entonces cuando trafican a nuestros hijos. Es entonces cuando prostituyen a nuestras hijas. Es entonces cuando explotan a nuestro pueblo y nuestros jóvenes son corrompidos en actividades ilegales. Esto está vinculado con la degradación de nuestros suelos y con la pérdida de nuestro medio ambiente. El eje transversal que propusimos, Semarnat y Sedatu, reconoce que el modelo de desarrollo implementado durante las últimas décadas condujo a una ocupación y explotación del territorio y los recursos naturales alejados siempre del bienestar social y ambiental. Para lograr esta incorporación, la Semarnat y la Sedatu, tomamos en consideración 3 elementos: la visión biocentrista, el ordenamiento territorial y la importancia de la corresponsabilidad del gobierno y todos los sectores en la toma de conciencia sobre la muerte que está sufriendo nuestros ecosistemas. En la dimensión ambiental debemos reconocer que el sector tiene una deuda con el pueblo de México. No se ha logrado integrar la dimensión de bienestar social como un criterio de definición en la política ambiental. En la Semarnat nos proponemos saldar esa deuda de la mano con todas las otras dependencias federales. Agradezco a todos y a todas las compañeras de gabinete por el gran entendimiento, por la gran colaboración y por incorporar este eje desde campaña, desde transición. Compañeras, gracias. Gracias por todo su apoyo. Juntos limpiaremos México. Por ello, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, impulsamos una política nacional ambiental que prioriza a las comunidades y pueblos indígenas, ellos siempre primero, que integra una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres, que focaliza acciones que inciden en el día a día de las personas y de las comunidades, como es el caso de acceso al agua en cantidad y calidad. Al saneamiento, a una gestión integral de residuos y a una mejor calidad de aire, que privilegie la conservación, protección y restauración de los ecosistemas que nos proveen importantes servicios ambientales y que impulse modelos de gestión comunitaria de los recursos naturales y aprovechamientos sustentables de los mismos. La naturaleza está en un estado de emergencia. Por eso, nuestra tarea es impostergable.
comparto con ustedes datos que revelan la urgencia y la relación sinérgica entre lo ambiental, lo social y lo económico. En el último año, los costos totales por agotamiento de degradación ambiental ascendieron a 947,000 millones de pesos, lo que representa el 4.4% del Producto Interno Bruto. De no impulsar políticas para la mejora de la calidad del aire, podríamos tener costos que asciendan a 20,000 millones de pesos al año. De hecho, anualmente al país le cuesta 1,600 millones de pesos el tratamiento médico y las pérdidas de productividad causadas por la contaminación del aire. La acelerada pérdida de los bosques profundiza la situación de vulnerabilidad de 13 millones de personas que viven en las zonas forestales de México, de los cuales alrededor de 5 millones son indígenas que viven en calidad de pobreza. El futuro tiene que ser distinto. Y la tarea es de todos. Somos corresponsables, gobierno, sociedad, sector privado, academia. Por eso, la participación de todas y todos ustedes es tan importante. Celebro que dialoguemos en el marco de la consulta del plan con sus preocupaciones, sus experiencias, sus visiones y sobre todo con sus propuestas. Este enfoque se puso en manifiesto en esta consulta, en donde salieron de aquí numerosos decálogos, donde los ciudadanos fueron los que establecieron los compromisos de cómo contribuirán con el Gobierno de México para lograr estos objetivos. Para el tamaño de este reto, no podemos avanzar si no es con el entusiasmo y el ingenio que caracteriza a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. Todos debemos actuar desde nuestras trincheras para salvar al planeta. Mucho hemos de hacer desde el Gobierno federal para promover tanto acciones como un cambio de paradigma en el consciente colectivo que nos permita generar las condiciones de crecimiento económico con justicia social, combate a la pobreza, pacificación, con el respeto y cuidado al medio ambiente. Pero esa es tarea de todos. Los invito a todos los sectores, a los empresarios, inversionistas, académicos, productores, educadores, comerciantes, líderes de opinión y prensa, a considerar que sus acciones tienen inevitablemente un impacto en el territorio y en el medio ambiente. Solo tienen que decidir qué tipo de impacto quieren ustedes tener. Históricamente, en épocas oscuras en que ideologías extremistas han degenerado en genocidio, es decir, el exterminio masivo de personas. Ahora, en el siglo XXI, la amenaza global es el ecocidio, es la pérdida de nuestros ecosistemas, es la pérdida de nuestros recursos. Presidente, colegas de gabinete, amigos, amigas, tengan la certeza que el sector ambiental trabajará incansablemente de la mano con todos los sectores por cumplir sus objetivos y sus metas y con ello garantizar a los mexicanos y las mexicanas su derecho humano a un medio ambiente sano. Muchas gracias.
Es el turno ahora de escuchar las palabras por parte del maestro Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Muy buenos días a todos y a todas. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de México, compañeras y compañeros, funcionarios, amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias. Las políticas públicas son las herramientas que tiene el gobierno para construir un mejor futuro. Sin embargo, las mejores políticas públicas son aquellas que se diseñan poniendo al ciudadano al centro, considerando sus necesidades y entendiendo su entorno. El Plan Nacional de Desarrollo, que hoy nos convoca, se está elaborando con la participación plural de las y los ciudadanos. El diálogo se basó en 3 ejes transversales: la perspectiva de género y no discriminación, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, y por último, el territorio y el desarrollo sostenible. En este último, el trabajo coordinado con la Semarnat ha sido fundamental. Compartimos la necesidad de incluir este enfoque en las acciones y programas del Gobierno federal para recuperar la función social y ambiental del territorio nacional. Si estas, cada uno se aborda por separado y de forma aislada, hoy conformamos una perspectiva integral del desarrollo para México. Este eje es producto de la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos ha pedido concretar un desarrollo que integre los aspectos socioculturales, demográficos, económicos, ambientales, con una perspectiva territorial. Replantear el aprovechamiento sostenible de nuestro territorio y sus recursos da una clara señal de que el Estado mexicano está recuperando terreno en materia de planeación. En estos últimos días, gente de diversos sectores se ha dado cita en los foros que hemos organizado para fortalecer el Plan Nacional de Desarrollo. Desde expertos y expertas en sus áreas, representantes de la academia, de la sociedad civil y hasta representantes de los pueblos originarios. Todas y todos con una misma convicción: aportar sus ideas para construir un México más justo y más próspero. En las últimas décadas, nuestro extenso territorio ha sido ocupado con una visión que articule el desarrollo territorial con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes. La mayor preocupación de los gobiernos en turno se concertó casi y exclusivamente en el desarrollo económico, del que en realidad se beneficiaron muy pocos. Se sacó provecho de nuestras tierras a costa de empeñar el bienestar ambiental, económico y social de México y sus próximas generaciones. Estas inadecuadas políticas públicas pusieron en evidencia, entre otras cosas, la falta de control del Estado mexicano sobre su territorio, manifestándose en la falta de presencia del gobierno. Además, hoy nos enfrentamos a graves conflictos socioterritoriales, ocasionados por la falta de unas políticas públicas incluyentes con las comunidades y sus entornos. A esto hay que sumar los desafíos que representan el cambio climático. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 480 municipios, la quinta parte del total del país, son los más vulnerables a los fenómenos naturales, la mayoría localizados en la región sur-sureste del país, donde se combinan la pobreza, el rezago social y donde se encuentra la mayor biodiversidad del país. La situación en la que hoy estamos ha sido consecuencia de un modelo de planeación fragmentada. Por ejemplo, al día de hoy no contamos con un sistema único de información territorial y urbano, lo que se agrava a nivel local, en donde no hay un sistema de catastro digital actualizado ni uno de registro de la propiedad que sea ágil y eficiente. De alguna manera, la excesiva burocracia nos ha ganado. Por eso, debemos ser más eficientes y dejar atrás el escritorio. Cambiar esta realidad implicará que haya mayor colaboración entre todas las dependencias cuya acción tenga impacto sobre el territorio. En este sentido, hemos propuesto que todos los proyectos de inversión pasen por una evaluación de su impacto en el territorio y se prioricen con base en ello. Consideramos que un Estado fuerte, es aquel que es capaz de articular sus grandes proyectos con el territorio y con ello potenciar su uso a la vez que responde responsablemente con el medio ambiente.
De incorporar la visión territorial y sostenible en la planeación, dentro de 6 años, los mexicanos contaremos con un territorio más equitativo, más integrado y mejor comunicado. Tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica para que el uso y la ocupación del territorio transite a un nuevo modelo de planeación y gestión, para privilegiar la prevención sobre la improvisación. A través del eje de territorio y desarrollo sostenible, buscamos incorporar el diseño de políticas públicas, estrategias, donde tengamos identificado las mayores brechas de desarrollo. Buscamos potenciar los beneficios de un territorio más ordenado, equitativo y ambientalmente sostenible, que impacte positivamente en la calidad de vida de la población que más lo necesita. También se buscará modernizar nuestro marco normativo en el ámbito territorial y ambiental entre los 3 órdenes de gobierno, para asegurar un mismo marco de ordenamiento territorial que garantice que los asentamientos humanos no rebasan las capacidades de carga de los ecosistemas. Estamos convencidos que el Plan Nacional de Desarrollo es impensable sin un enfoque territorial y de sostenibilidad. Solo con él podremos construir estrategias que nos permitan empezar a corregir y revertir los efectos que dejó el modelo neoliberal sobre nuestro territorio. El éxito de esta 4ª transformación recae en no defraudar la confianza que la sociedad ha puesto en nosotros. No podemos ser un gobierno alejado de la gente, ni un gobierno que cometa los mismos errores que administraciones anteriores. Necesitamos ser un gobierno que no se enfoque en el diseño de políticas públicas reactivas y que, por el contrario, ejecute estrategias basadas en la realidad del pueblo y en su amplio y diverso territorio. Agradezco a las y los ciudadanos que aquí están presentes por su ayuda en la construcción de este plan. Es solo con su participación que podremos conformar el documento rector que transforme de forma efectiva y positiva a México, nuestro México. Muchas gracias. A continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos, participantes de estos foros que iniciaron el día de ayer para consultar a los ciudadanos con la participación de servidores públicos y elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Es un hecho importante el que se celebren estos foros y que se le dé relevancia a la planeación para el desarrollo, que durante todo el periodo neoliberal estuvo en desuso. No se hablaba de planeación para el desarrollo. Se guiaban los anteriores gobernantes de las recetas que enviaban desde el extranjero, de las llamadas reformas estructurales. Desde allá se definía la agenda nacional y se imponían las políticas públicas, entre comillas, porque al final de cuentas eran políticas que iban dirigidas a garantizar el bienestar de las minorías y a marginar a la mayoría de nuestro pueblo. Por eso es muy importante el que en un acto soberano
después de mucho tiempo, los mexicanos podamos elaborar un programa de desarrollo propio a partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades. Estamos iniciando una etapa nueva, es un cambio profundo, una transformación. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso es el momento de expresar, aprovechando este foro, que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. Aparejada esa política o modelo neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Quedan abolidas las dos cosas, el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Como siempre suele pasar en estos casos, la pregunta de nuestros adversarios va a ser: ¿y qué proponen? ¿Cuál es el modelo alternativo? Ahora nos toca, y esa es la respuesta, edificar lo que sigue, con la conciencia de que lo que hagamos no solo será por la regeneración de nuestra vida pública, sino inspiración para otros pueblos. Tenemos la responsabilidad de construir una propuesta post-neoliberal, y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales. Debemos demostrar que la modernidad puede ser forjada desde abajo y sin excluir a nadie, y que el desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Propongo a continuación algunos lineamientos para lograr este propósito de crear, elaborar la nueva política, la política postneoliberal. Voy a mencionar solo conceptos básicos en el plan de desarrollo. Creo que van a elaborarse a detalle y a explicarse con toda la argumentación suficiente estos conceptos. Pero considero que en el programa alternativo, en el programa para suplir al
periodo post, o mejor dicho, para iniciar el periodo post-neoliberal y suplir, hacer a un lado la pesadilla de los 36 años del neoliberalismo o neoporfirismo. Creo que los conceptos básicos, el primero, honradez y honestidad. Que no son lo mismo, no es igual la honradez a la honestidad. La honradez es muy importante porque es no apropiarse de lo ajeno, es no robar. Y eso es muy importante. Pero la honestidad tiene una mayor dimensión, porque implica no robar y ser consecuente. Es decir, actuar como se piensa. Esa es, desde mi punto de vista, la honestidad, el ser congruentes. Entonces es honradez y honestidad. Otro concepto, no al gobierno rico con pueblo pobre. Poner fin, como lo estamos haciendo, al dispendio, con una política de austeridad republicana. Decía Díaz Virón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan quienes no tienen lo indispensable, lo básico. Otro concepto, economía para el bienestar, que pensemos en que haya crecimiento de la economía, pero también distribución de la riqueza y del ingreso, que eso en esencia es desarrollo, que no nos quedemos solo en aumentar los niveles de crecimiento económico, sino que siempre pensemos en el desarrollo. Otro concepto, el mercado no sustituye al Estado. Esa fue una patraña para imponer la política neoliberal, un sofisma. Ninguna parte el Estado se diluye, en ninguna parte el Estado incumple con su responsabilidad económica, política y social. Ni en China, ahí está el Estado, ni en Estados Unidos. Solo a estos tecnócratas despistados se les ocurrió de que no hacía falta el Estado y que si acaso había que usar al Estado para rescatar al sistema financiero en quiebra, como cuando el FOBAPROA, pero no pensaban en que el Estado tiene como función principal conseguir la felicidad del pueblo,
conseguir que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de todos los mexicanos. Este concepto también se vincula a otro que es muy importante. Por el bien de todos, primero los pobres. Atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los más necesitados, a los vulnerables, a los débiles, a los explotados, a los olvidados, a los marginados. Eso es humanismo y eso tiene que ser una característica de nuestro gobierno y un concepto fundamental de la nueva política de desarrollo. Otro concepto, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Esto significa igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo. Rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. Otro concepto muy importante, no hay paz sin justicia. La paz es fruto de la justicia. No vamos a resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia solo con el uso de la fuerza. Tenemos que atender las causas que originan la violencia. Tenemos que reactivar la economía, crear empleos, que haya desarrollo, bienestar, atención a los jóvenes y de esa manera vamos a tener condiciones favorables para garantizar la paz y la tranquilidad. Cuantitativamente, de esto depende en un porcentaje considerable el que se consiga la paz y la tranquilidad en el país. Lo demás es complementario. El que haya policías, elementos del ejército, de la marina, que nos ayuden como lo están haciendo para que se tenga presencia en todo el territorio, se cuide a los ciudadanos, se proteja a los ciudadanos, que como se está haciendo haya coordinación, perseverancia, que todos participemos para garantizar la paz y la tranquilidad sin violar derechos humanos, sin el uso excesivo de la fuerza, sin masacres, sin violencia. Pero, repito, lo principal
es que haya justicia para que tengamos paz en el país. Otro concepto que los neoliberales consideran pasado de moda, anacrónico, pero que para nosotros es vigente, porque a veces dicen, ustedes quieren regresar al pasado, o sus posturas, propuestas son del pasado. No están entendiendo las nuevas circunstancias, los nuevos tiempos, no piensan en el presente y en el futuro. Hay muchas cosas del pasado que son fundamentales, que deben de retomarse, que deben de valorarse por su importancia, desde luego a la luz de los nuevos acontecimientos, de las nuevas circunstancias, pero son principios básicos, como el del respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es un concepto. ¿Qué significa la no intervención? Que nosotros no tengamos afanes hegemónicos, que no aspiremos a ser un imperio, que aspiremos a ser una nación libre y fraterna con todos los pueblos del mundo. Que apliquemos, que llevemos a la práctica, como se está haciendo en política exterior, el principio de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias, de la cooperación para el desarrollo. Otro concepto: no más migración por hambre o por violencia. Que la migración sea opcional, no forzada, que el que quiera irse del país lo haga por gusto, en ejercicio de su libertad, no por falta de oportunidades de trabajo y de bienestar. Otro concepto: la democracia, que significa el poder del pueblo, el mandar obedeciendo, de verdad, no como retórica o como concepto teórico. La democracia en sus dos vertientes, en lo que es la democracia representativa y lo que es la democracia participativa, y enfatizar mucho en la democracia participativa, hacer realidad el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la revocación del mandato, llevar a la práctica lo que establece nuestra Constitución en su artículo 39, acerca de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, y que es el pueblo el soberano. Por eso también el que podamos dejar
establecido el principio de la revocación del mandato. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y que siempre tenga el pueblo las riendas del poder en sus manos. Una auténtica democracia, que se terminen las prácticas de la falsificación en las elecciones, de la compra del voto, del acarreo, del clientelismo, de los fraudes electorales, elecciones libres y limpias. Esa debe ser otra aportación de nuestro gobierno en esta nueva etapa. Y por último, un concepto más: ética, libertad y confianza. Vamos al renacimiento de México, a la búsqueda del bienestar material y también a la búsqueda del bienestar del alma. Vamos a la cuarta transformación, haciendo uso de la gran reserva de valores que tenemos en nuestro país. México es de los países con más riqueza en valores culturales, morales, espirituales. Para lograr, apoyándonos en nuestras culturas, una sociedad más justa, más libre, más democrática, más independiente y sobre todo más fraterna, amorosa. Muchas gracias. Ahora, damas y caballeros, para concluir este evento, solicitamos a ustedes mantenerse de pie para entonar con orgullo y respeto nuestro himno nacional mexicano.